Llegamos a la mitad de la fase de grupos de la Libertadores 2023 y esta semana hubo varios resultados sorpresivos, varias goleadas por cierto, y también algunos equipos que sumaron sus primeros puntos. En este video vamos a repasar todo lo que nos dejó esta jornada y cómo queda cada grupo de cara a la fase final, a las 3 fechas que definirán los clasificados a octavos. En el grupo A, Ñublense sumó sus primeros puntos dándole vuelta al partido a Aucas. Realmente un grupo en el que parecía que los chilenos quedaban últimos cantados y que Aucas le iba a hacer un poco más de fuerza a Flamengo y a Racing. Bueno, terminamos teniendo esta sorpresa porque Ñublense perdía 1-0 como local, lo revirtió y ahora cambia totalmente el panorama del grupo porque Aucas estuvo cerca de ganarle a Racing, o en realidad le había empatado el partido en Avellaneda y se terminó quedando con las manos vacías. Ahora le iba ganando a Ñublense y se terminó quedando con las manos vacías. Y de pronto aquel Aucas que le había ganado a Flamengo, que pintaba por ahí para ser revelación de la Copa y sacarle un cupo a un campeón de América en este grupo, se termina pinchando un poco antes de tiempo. Todavía a Aucas le falta jugar como local ante Racing y ante Ñublense, pero no es bueno lo que muestra el conjunto ecuatoriano y me da la sensación de que no le va a terminar alcanzando. De hecho, creo que el grupo se termina encaminando a aquella lectura previa en la que veíamos a Racing y a Flamengo bien arriba y a Aucas y a Ñublense peleando por el cupo a Sudamericana. En este contexto, entonces, la victoria del equipo chileno es clave si quería pelear por ese tercer lugar, ya que básicamente es el único partido accesible que le queda. Ñublense tendrá que recibir a Flamengo y luego cerrar visitando a Aucas en la altura de Quito y a Racing en Avellaneda. Entonces, para los chilenos no deja de ser un panorama muy complicado. Le tocó un grupo bastante difícil donde las localidades son muy fuertes, así que este partido estaba obligado a ganarlo. En el otro partido, que fue un partidazo, en la noche de jueves, Racing y Flamengo igualaron 1-1 en Avellaneda, un partido en el que Racing había comenzado un poco mejor, bastante parejo, dos equipos con mucha tenencia de pelota. Se fue expulsado Gabriel Auche con 2 amarillas casi en 1 minuto de diferencia y eso le costó carísimo al equipo de Gago porque a partir de allí Flamengo se sintió más cómodo, aprovechó la ventaja numérica y se puso en ventaja justamente con un gol de Gabigol sobre el final de la primera parte, jugada preparada en un tiro libre cerca del área, un pase corto y al ras que Gabigol recibió solo en el área para estampar el 1-0 y convertirse en el máximo artillero brasileño en la historia de la Copa Libertadores con 30 tantos, uno más que Luisao, aquel delantero que se consagró con Sao Paulo en 2005. ¿Qué pasó en la segunda parte? Flamengo parecía tener todo controlado, con un gol de ventaja, con Racing jugando con 10 hombres, pero en un descuido Wesley, el lateral derecho juvenil, se fue expulsado y Racing lo aprovechó de inmediato. Nicolás Oroz pateó ese tiro libre en la puerta del área y la colgó del ángulo por encima de la barrera. Realmente un golazo para la academia que se termina llevando un punto que tal vez al principio de partido parecía que Racing estaba para más. Después con la expulsión y el gol de Flamengo obviamente se veía una noche negra en Avellaneda y al fin y al cabo se termina llevando un punto contra el equipo más fuerte del grupo. Es cierto que Racing no pudo hacer valer la localía esta noche, pero al menos se lleva un punto y sigue siendo líder ya que venía de ganar sus 2 primeros partidos. La academia lidera con 7, luego aparece Flamengo con 4, Aucas y Ñublense tienen 3 puntos cada uno y la próxima fecha, que será en 2 semanas recién, tendremos Aucas Racing, la última oportunidad de los ecuatorianos si quieren pelear por un lugar a octavos, y Ñublense recibiendo a Flamengo en un duelo en el que, si no hay muchas sorpresas, Flamengo logrará un triunfo para encaminarse, pero si Ñublense llega a sacar un punto o incluso ganarle al Fla, se puede poner interesante la lucha por el cupo a Sudamericana. Y nos vamos al grupo B, donde tuvimos un duelazo de campeones, Inter y Nacional en el Beira Río. Fue partido parejo, fue partido picante, bien de Copa Libertadores, empataron 2-2, arrancó ganando Inter en la primera parte, lo empató Nacional. Lo ganaba Inter sobre el final con un gol en los 10 minutos finales. De hecho, había convertido el 2-1, fue anulado por una mano de quien convertía el gol y a los pocos minutos metió el 2-1. Y después llegó el gol agónico de Fabián Noguera que, al igual que contra el DIM, termina marcando sobre la hora y de hecho, para Nacional, en los 3 partidos hubo goles sobre la hora. La victoria ante Metropolitanos en Venezuela, el triunfo ante DIM en Uruguay y ahora el empate contra Inter en Brasil. Tenemos un grupo en el que las cosas se vienen dando tal como lo esperado. Metropolitanos realmente en el otro partido cayó 4-2 con el DIM, con muchos bloopers, 2 goles en contra, un gol en contra antes del minuto de juego que ya cambió todos los planes. Me parece que el DIM de todos modos
se muestra entero y con ganas de pelear hasta el final. Me parece que a Metropolitano ya ni le va a alcanzar siquiera para ir a la Copa Sudamericana, pero si el DIM saca algún punto interesante en sus duelos directos contra Inter y Nacional, puede llegar a complicar a alguno de los campeones. Tengamos en cuenta que ahora Nacional tiene 7 puntos, realmente ya casi con un pie adentro porque le quedan 2 partidos como local. De hecho tiene que enfrentar a Metropolitanos de local, que es a priori el duelo más sencillo, y después le queda la revancha con Inter en Montevideo, y también tiene que visitar al DIM. Pero acá se viene lo interesante, porque entre los brasileños y los colombianos pareciera que hay lugar para uno solo, si no es para los dos. Entonces, lo que ocurra la próxima fecha, creo que si el DIM logra sacarle puntos a Nacional en Colombia, se pone en carrera en busca de ese segundo lugar, y al mismo tiempo necesita que Metropolitanos le dé una mano, porque también si Inter gana en Venezuela, se empieza a encaminar a la clasificación. Lo cierto es que el grupo está abierto. Nacional es el máximo candidato por puntos, tal vez por rendimiento también, aunque ha sido un grupo más parejo de lo que muestran los números. Metropolitanos ha sido bastante competitivo en sus primeros 2 partidos. Quizás Metropolitanos claramente debajo de los otros 3, pero planteando partidos interesantes contra todos sus rivales. Así que en esta cuarta fecha se empezará a definir si realmente el DIM está para pelearle a los campeones por un pase a octavos, o si se cortan Inter y Nacional en lo más alto y el DIM ya queda relegado a la Copa Sudamericana. Como dijimos, próxima jornada, DIM Nacional y Metropolitanos Inter. Se acabó la paridad en el grupo C, donde habían ganado todos los locales, todos igualaban con 3 puntos, y esta vez hubo 2 triunfos de equipos visitantes que empiezan a encaminar un poco el rumbo de este grupo, que parece difícil que ahora tenga alguna sorpresa, porque Palmeiras ganó como visitante ante Barcelona y Bolívar goleó a Cerro Porteño 4-0 en Paraguay. Me parece que la gran sorpresa de la fecha, no solo por la victoria, sino por la goleada. Ya con ganar 1-0 para Bolívar era un gran resultado. Incluso te digo que con empatar no era malo el punto que se trajera de Paraguay, pero ganó y encima goleó, por lo que Bolívar tiene una gran diferencia de gol para cerrar esta fase de grupos. Todavía tiene por delante 2 partidos en casa y sabemos lo fuerte que es Bolívar en La Paz. Era una deuda pendiente la de ganar fuera de casa. El último triunfo sin contar fases previas de Libertadores había sido en 2014 y llevaba 13 partidos sin poder conocer la victoria fuera de casa, así que muy valiosa la victoria para Bolívar. En el caso de Palmeiras y Barcelona, un juego que se abrió por un penal para el equipo verdao y después lo controló con su jerarquía, lo liquidó en el arranque del segundo tiempo con un gol de Gustavo Gómez de cabeza, y a partir de allí se jugó como quiso el equipo palmeirense. Entonces lo que sucede ahora es que los 2 líderes, que son Palmeiras y Bolívar, son los 2 equipos que más fuertes se hacen jugando de local en este grupo, y a su vez son los 2 equipos que tienen por delante 2 partidos en casa. A Barcelona y a Cerro solo les queda un partido más en condición de local, entonces pareciera difícil que o Barcelona o Cerro puedan remontar esta situación. Es un grupo tan parejo que un solo tropiezo te deja casi afuera, y es lo que les está pasando a Cerro y a Barcelona, que habían ganado un partido y perdido otro, pero de ninguna manera estaban haciendo un mal certamen. Sin embargo, al perder este tercer partido y de la forma en que lo hicieron, dejando puntos en casa, se les complica y mucho el pase a octavos. La fecha que viene, Bolívar será local ante Barcelona, el equipo de Guayaquil obligadísimo a ganar o al menos sacar un empate, si no prácticamente que se queda fuera. Y Cerro Porteño será local ante Palmeiras, también para el equipo paraguayo. Última oportunidad, es su último partido como local en esta fase de grupos, ya que después tendrá 2 de visitante en el cierre. Creo que lo que pasó en esta fecha condena el grupo. Creo que Palmeiras y Bolívar dieron un paso muy importante en la pelea por pasar a octavos, y que Cerro y Barcelona van a tener que medirse entre ellos para ver quién se queda con el lugar en Sudamericana. Y nos vamos al grupo D, donde está el equipo de esta Copa Libertadores, que es Fluminense, sin duda alguna. Goleó 5-1 a River, primera vez que River recibe 5 goles en competencias oficiales con Conmebol. Y de esta manera Fluminense es el único equipo de todo el certamen que llega a la tercera fecha con puntaje perfecto. 9 unidades para los de Río de Janeiro, que se hicieron más que fuertes en el Maracaná, con un Germán Cano intratable que llevó a los 5 goles en la Copa, con los 3 que le metió a River. Es un grupo que a priori parecía más desequilibrado, con Fluminense y River muy arriba y The Strongest y Cristal bastante más abajo, pero está todo bastante parejo, sobre todo porque River quedó un poquito abajo con la derrota en Bolivia y con esta goleada sufrida en Brasil.
River está en peligro y sobre todo por la diferencia de gol. Recordemos que perdió 3-1 contra The Strongest, ahora perdió 5-1 con Fluminense, entonces la diferencia de gol no va a estar de su lado, salvo que consiga goleadas, que lo veo muy difícil. En el otro partido Sporting Cristal sumó de a 3 por primera vez, le ganó 1-0 a The Strongest como local y ahí es donde tenemos que analizar un poco qué pasa con el segundo lugar. Creo que es muy difícil que le saquen a Fluminense el liderazgo de este grupo, ya tiene 9 y los otros 3 equipos se sacaron puntos entre ellos, entonces tienen 3 cada uno. Pero si miramos un poquito en detalle, tenemos a River, que debe jugar 2 partidos de local todavía, y visitar a Sporting Cristal, que tal vez es en este grupo el de la localía menos fuerte. Entonces River todavía está en carrera, aunque por ahí uno ve la tabla y sorprende verlo a River último por la diferencia de gol. River creo que es el máximo candidato de estos 3 equipos a llevarse el pase a octavos. Después tenemos a The Strongest, que lamenta mucho este puntito perdido en Perú porque con un empate quedaba muy bien encaminado para asegurar los puntos de local y meterse en octavos. Ahora, The Strongest tendrá que enfrentar a Fluminense y a Sporting Cristal como local, en un lugar donde el aurinegro se siente muy cómodo, pero no será fácil de todos modos, sobre todo con Fluminense, que viene demostrando ser un equipazo, la va a tener difícil. Si consigue esos 2 triunfos, The Strongest va a estar, yo diría que en octavos de final. Creo que con esos 9 puntos le va a alcanzar, salvo que River meta una muy buena remontada y gane sus 3 partidos. Y después Sporting Cristal, a pesar de este triunfo que consiguió, la tiene muy difícil porque recibe a River y después tiene que visitar a Fluminense y a The Strongest. O sea que es un panorama complicadísimo para el equipo peruano. Me parece que la clave en este grupo va a estar en lo que pueda hacer River contra Fluminense cuando jueguen en Argentina, porque allí se va a definir ese segundo lugar, que a mi gusto lo tiene como candidato a River, pero The Strongest es muy fuerte como local y puede dar un paso adelante. De lo que menos hablé fue de Fluminense, que es un equipazo con 2 extremos picantes como Arias y Queno, con un delantero intratable como Germán Cano, mediocampo con Felipe Melo, la experiencia también de Marcelo, André en la mitad de la cancha. Es un equipo muy completo y que se perfila serio candidato en esta Copa Libertadores. Venimos de muchos años de dominio brasileño con Flamengo, con Palmeiras, con Atlético Mineiro quizás un escalón más abajo, y ahora es Fluminense el que emerge como el gran candidato brasileño. No ha ganado nunca la Libertadores, entonces hay que ver cómo actúa en un mano a mano contra un equipo pesado, pero de lo que vimos en la fase de grupos ha sido lo más contundente. Semana que viene, The Strongest Fluminense en La Paz, partido más que interesante, y Sporting Cristal River en Perú, en un duelo donde los peruanos necesitan sumar sí o sí para tener alguna chance, aunque sea sudamericana. Entonces River tampoco la tendrá nada fácil. Pasamos al grupo E, donde Corinthians volvió a caer en condición de local con Independiente del Valle, fue 2-1, ganaban los ecuatorianos 1-0, empató el Timao y en el segundo tiempo volvió a ponerse en ventaja el campeón actual de la Recopa Sudamericana. Independiente del Valle es cosa seria. Perdió con Argentinos Juniors la primera fecha, le ganó a Liverpool como local obligado y ahora da su primer gran golpe en esta Copa Libertadores, algo que le veníamos exigiendo al conjunto ecuatoriano, que a pesar de que viene haciendo muy bien las cosas en la Sudamericana, en las últimas 2 Libertadores no había conseguido buenos resultados, se había quedado afuera en grupos y ahora da un golpe de carácter más que importante, sin figuras claves como lo son Junior Sornosa, Lorenzo Faravelli en la mitad del campo, en un estadio difícil que es el de Corinthians. Queda muy bien parado Independiente del Valle porque todavía le quedan 2 partidos como local, justamente ante los rivales directos que son Corinthians y Argentinos, y tiene que visitar Uruguay para jugar con Liverpool, que parece estar muy por debajo de sus 3 contrincantes. En el caso de Corinthians la situación está más que difícil porque dejó pasar los 2 partidos como local ante sus 2 rivales directos. Sí o sí va a tener que ganar o en Argentina o en Ecuador, si no es en los 2, para tener chances de pasar a octavos, pero por ahora la tiene muy difícil el equipo brasileño. En el otro partido fue empate 2-2 entre Liverpool y Argentinos. Un punto que a Argentinos les sirve a medias porque se mantiene primero, pero sabe que ese partido era para ganarlo. Al mismo tiempo, numéricamente queda bien, lo ayudó la derrota de Corinthians en Brasil, entonces si gana la próxima fecha contra los brasileños de local va a estar en octavos, y si no también tendrá un changüí para buscar la clasificación en los partidos siguientes. Creo que Argentinos está bien. Sí estaría más tranquilo con la victoria, y del lado de Liverpool, bueno, le queda muy lejos la clasificación a octavos de final.
ni hablar de Libertadores. O sea, me refiero a la Copa Sudamericana. Le queda muy lejos la clasificación a Copa Sudamericana, ni hablar de pensar en pasar a octavos de Libertadores, porque por nivel y por puntos va a ser muy difícil para los uruguayos. Tal vez pueda pelear por un lugar en la Sudamericana si es que Corinthians sigue sin sumar y Liverpool manda alguna heroica como ganar en Brasil la última jornada, pero lo veo realmente muy difícil. Creo que en este grupo las cosas están bastante claras con como se ve en la tabla ahora, ¿no? Argentinos e Independiente del Valle candidatos a pasar a octavos, y Corinthians la tiene muy difícil para meterse en octavos, pero sí puede hacer una buena Sudamericana a futuro. Próxima fecha, Argentinos-Corinthians, duelo clave y decisivo. Si Corinthians no gana, se queda afuera. Es así. No matemáticamente, pero sí se queda afuera. Y luego Liverpool-Independiente del Valle en un partido que, si el ecuatoriano consigue un empate o una victoria, se mantiene en su senda. Y si gana Liverpool, cambia un poquito los planes porque IDB queda un poco más relegado, Liverpool se ilusiona un poco, así que yo creo que esta fecha va a ser clave para la continuidad de este grupo. Y en el grupo F tuvimos duelo de campeones, Colo-Colo-Boca en Chile, ganó Boca 2-0. Colo-Colo había comenzado un poco mejor, Boca pegó con un golazo de Advíncula, otra vez de zurda, de este futbolista peruano que juega por la banda derecha, y había convertido contra Deportivo Pereira. Boca después de eso se sintió más cómodo, jugó con el resultado a su favor. Colo-Colo tal vez pudo haber hecho algo más. No es que después del gol se fue de partido, pero sí le costó reponerse. Después se fue expulsado Palacios en Colo-Colo y ahí ya Boca tuvo el partido a su merced. Colo-Colo con uno menos y perdiendo. Llegó el segundo gol de Villa tras un error claro de Falcón en el fondo del Cacique. Creo que es un resultado esperable, pero de todos modos Colo-Colo no estuvo tan mal. O sea, sí, el trámite del partido lo llevó a perder con justicia, pero el planteo inicial de Colo-Colo no fue malo. Tal vez se demoró un poco en los cambios cuando perdía ya 2-0. Pero le dejo crédito abierto al Cacique porque no viene haciendo una mala copa y no tuvo un mal arranque. Del lado de Boca, bueno, es toda alegría después de ese casi tropiezo con Deportivo Pereira. Lo dio vuelta sobre la hora, se reafirma con esta victoria como visitante. Para Boca era un grupo sencillo en la previa, en un momento parecía que se complicaba, pero ya Boca está cómodo en lo más alto de la tabla y me parece que no va a tener complicaciones para pasar primero y con mucho mérito. En el otro partido, Deportivo Pereira sumó de a 3 por primera vez, debutante en esta Copa Libertadores, había empatado con Colo-Colo, perdido con Boca sobre la hora jugando bastante bien y ahora le ganó a Monagas, triunfo esperable ante el equipo venezolano de lo más débil de este grupo y encima en condición de local lo hizo Deportivo Pereira. Llega a 4 puntos, iguala a Colo-Colo en unidades, lo supera por diferencia de gol, pero bueno, todavía falta mucho. Creo que entre Colo-Colo y Pereira va a estar la clasificación a octavos. Valga aclarar que se define en la última fecha Colo-Colo-Pereira, entonces ese partido va a ser clave. Creo que no tendremos muchas sorpresas, tal vez Pereira le pueda sacar un triunfo contra Boca cuando jueguen en Colombia en la próxima fecha, pero de todos modos me parece que en la última jornada ese Colo-Colo Pereira va a ser decisivo y los dos van a llegar con chances. Tal vez Colo-Colo tenga que ganar por cierta cantidad de goles para asegurar el pase y si no pasa Pereira, pero bueno, eso se verá con el correr de las fechas. Me parece que Monagas queda muy relegado, no había mostrado muchas cosas interesantes, le había sacado un empate a Boca en la primera fecha, pero Boca jugando con uno menos durante un gran tramo. Entonces los equipos venezolanos otra vez están en deuda en el fútbol sudamericano. Creo que Pereira y Colo-Colo sí pueden brindar un lindo espectáculo, una linda disputa por el segundo lugar y hasta último momento no sabremos quién pasa. Próxima fecha, Pereira-Boca, partido sí interesante para ver si Pereira puede volver a demostrar que está a la altura contra uno de los equipos grandes del continente. Y Monagas-Colo-Colo, también para los dos es casi obligatorio ganar. Monagas si quiere tener sueños de Sudamericana y Colo-Colo sí que necesita esta victoria para poder meterse en octavos, porque una derrota lo podría dejar bastante complicado. En el grupo G se acomodaron los brasileños, ganó Atlético Mineiro, ganó Atlético Paranaense, un triunfo esperado y otro no era esperado porque era un partido muy parejo, pero el Furacão se lo terminó llevando muy bien. Empecemos por lo esperado, que era que Atlético Mineiro derrote a Alianza Lima. De todos modos estaban ciertas dudas porque el Galo venía de perder sus dos primeros partidos, Alianza estaba invicto, le había ganado a Libertad después de 30 juegos, pero bueno, Alianza aguantó lo que pudo. De hecho el arquero le tapó un penal a Hulk en la primera parte, después llegaron los goles de Atlético Mineiro, partido totalmente desequilibrado, era muy difícil que Alianza aguante, puros remates del conjunto brasileño. Alianza Lima
no sé si en los últimos minutos, pero en los primeros 70 no pateó al arco. Así que triunfo merecido para Atlético Mineiro, que revive en este grupo también de la mano de su compatriota. Atlético Paranaense perdía 1-0 con Libertad en Paraguay, lo dio vuelta, un gol de Rómulo, que ya se siente cómodo marcando en el Defensores del Chaco, había convertido en octavos de final de la edición pasada ante el mismo rival, en aquella campaña de Paranaense que luego fue finalista. Lo terminó dando vuelta Alex Santana, y ahora tenemos un grupo en el que Paranaense lidera con 7, le quedan 2 partidos de local por delante. Creo que Atlético Paranaense ya muy cómodo en un grupo difícil y sorpresivo. Segundo sigue Alianza Lima, que perdió pero está segundo con 4 puntos. 3 para Libertad y 3 para Atlético Mineiro. Me parece que es un grupo donde todo está por verse, pero la sorpresa inicial puede ser desactivada rápidamente si todo vuelve a la normalidad. Normalidad sería que Atlético Mineiro tenga buen nivel y que Atlético Paranaense no pase ningún papelón de local. Ya con que eso se cumpla, los clasificados terminarán siendo justamente el Furacao y el Galo. Libertad, por ejemplo, tiene que salir a buscar la victoria en Lima, que es posible, y a buscar la victoria en Brasil contra Atlético Paranaense. Lo va a tener complicado. Encima, en el cierre, tendremos un Libertad Atlético Mineiro en Paraguay. Ese partido también puede ser decisivo y puede determinar el segundo clasificado. Yo creo que Atlético Paranaense sin duda se va a meter en octavos. Ojalá que Alianza Lima pueda ofrecer algo más. Ahora se le vienen 2 partidos seguidos de local. Ojalá que lo pueda hacer. Se le viene primero contra Libertad y después contra Atlético Mineiro. Realmente lo veo difícil, pero sería muy bueno que le pueda sacar puntos a alguno para seguir con este grupo tan sorpresivo y tan interesante. Pero bueno, no deja de ser una zona pareja y difícil de predecir. La semana que viene, en realidad en 3 semanas, después de estas 2 semanas de descanso, tendremos Alianza Lima contra Libertad y Atlético Mineiro contra Atlético Paranaense. Lindo partido de brasileños, donde si Paranaense le vuelve a sacar puntos, ahí sí lo deja complicado Atlético Mineiro. Y pasamos al grupo H, que parecía el grupo más aburrido, pero esta semana estuvo bastante bueno. Tuvimos un empate bien picante, bien copero, entre Atlético Nacional y Olimpia en Medellín. Lo ganaba 2 veces el local, lo empató 2 veces la visita. 2 gigantes del continente, multicampeones de América. Un partido bien de Copa Libertadores, momentos de más garra que fútbol, con buenos goles. Un golazo de Dorlan Pavón que llegó a los 6 goles en 3 partidos. Impecable el momento del jugador colombiano. Un empate que le sirve a los dos. Ninguno se disgusta con este puntito. Creo que en 2 fechas, cuando se enfrenten en Paraguay, van a definir quién va primero y quién va segundo. No hay demasiada vuelta porque ni Patronato ni Melgar pareciera que puedan meterse en octavos de final. Justamente Patronato y Melgar se enfrentaron en Paraná. Primer partido de Libertadores en el Bartolomé Grela. Patronato ganó 4-1 con autoridad. Empataban 1-1 y en los últimos 25 minutos Patronato metió 3 goles. Suma sus primeros puntos. Lo deja a Melgar en el fondo y ahora Patronato está en puestos de Sudamericana. Ojo porque, así como dijimos que Olimpia y Atlético Nacional definen en la fecha 5, pasa lo mismo con Melgar y Patronato cuando se enfrenten en Arequipa en esa 5ª jornada. Veo difícil que Melgar o Patronato le saquen puntos a los de arriba, entonces es un grupo bastante lineal con esos 2 cruces fijos para definir a los de arriba y a los de abajo. Estuvo muy entretenida esta fecha en los 2 partidos, la verdad que han sido interesantes. La próxima jornada los 2 de abajo tienen la chance de demostrar que todavía están en competencia, porque Patronato recibe a Olimpia en Paraná y Melgar recibe a Atlético Nacional en Arequipa. Entonces, si llegan a conseguir un triunfo los locales, puede haber un cambio de planes en esta zona H, que parece muy cómoda para los campeones, pero que todavía tiene 3 partidos por delante y es una realidad. Llegamos al final de este análisis fecha 3, realmente hubo de todo. Creo que hubo equipos que ganaron por primera vez en la Copa, hubo duelos picantes entre campeones, hubo goleadas, hubo sorpresas, hubo recuperaciones como la de Atlético Mineiro, hubo partidos que se dieron vuelta como el de Atlético Paranaense. Lo hemos hablado todo en estos minutos, así que los invitamos a dejar su comentario, a que analicen la fecha, cuéntenos cómo les fue a su equipo, cómo ven esta Libertadores, si la ven tan brasileña como las últimas 3 ediciones con finalistas 100% brasileños, o si se puede meter algún equipo por la ventana, ya sea ecuatoriano, argentino, por qué no uruguayo con Nacional, que está haciendo una buena Copa Libertadores. Así que queremos leer sus comentarios y seguir charlando de fútbol aquí en La Gloria de América.